solicito la presencia del doctor Rolando Cordera Campos y del doctor Jaime Cervantes de Gortari. Muy buenas tardes. Creo que el evento está llenando con creces a cada minuto, hablando del tiempo, las expectativas que teníamos en la Junta para realizarlo, y pues es muy agradable poderlo comentar. Sin entrar en más detalle, yo quisiera hacer la presentación del doctor Rolando Cordera, que pues es ampliamente conocido en nuestro México y fuera de nuestro país también. Sus datos curriculares son muy amplios, entre ellos destaca desde luego en el caso de la veracruzana, su membresía en la Junta de Gobierno en años anteriores, pero en su vida académica pues es muy notable que ha logrado tener varios reconocimientos, son muchos, los más importantes son seguramente el de profesor emérito de la UNAM y el de doctor honoris causa de la UAM. Tiene otros más, y lo más interesante de Rolando pues es desde luego su producción como economista, como un analista de las realidades mexicanas en el contexto mundial, siempre con un enfoque social, un enfoque democrático, verdaderamente notable siempre. Sus contribuciones no solamente de artículos y de trabajos académicos, sino también libros de divulgación general y participación en muchos eventos de carácter socioeconómico, de carácter académico, pues hacen ver que realmente es alguien que vale la pena no solamente conocerlo, una persona muy amable, muy sencilla, sino además leerlo, sobre todo leerlo. Yo tengo el agrado de llevar un seguimiento de su labor periodística en el periódico La Jornada todos los domingos desde hace ya varios años. Es más, colecciono sus artículos, los logro medio clasificar. Si alguno de ustedes no tiene alguno, se los puedo proporcionar con mucho gusto, pero en ellos sobre todo se nota su enorme conocimiento de la temática socioeconómica de nuestro país, la ha vivido, la ha estudiado, la ha referenciado, la ha expuesto, y además su enorme calidad como ensayista, ¿no? Realmente él escribe con un estilo literario que pues es muy agradable leerlo siempre, ¿no? Sin más, voy a pedirle a Rolando que nos haga favor de tomar la palabra. Sí, muchas gracias, Jaime. Buenas tardes ya, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana y a su presidente, Jacqueline Longitud, por invitarme a participar en este, espero, primer coloquio sobre la universidad y sus problemas y perspectivas. Me da mucho gusto, además, pues, estar aquí y encontrarme con mi muy estimada Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana. Sara, mucho gusto. Yo quiero empezar advirtiéndoles que pues lamento quedarles mal. No soy experto, y mucho menos experto en temas de la educación, ni de la educación superior, en donde pues he hecho casi toda mi vida adulta, desde que entré a la universidad al día de hoy, que me empeño en que no me saquen, ¿no? Pero hace mucho que no frecuentaba yo estas praderas de la investigación, participación en los temas, digamos, cruciales, nodales de nuestro quehacer, el de producir conocimiento, transmitirlo y difundirlo, empeñados en sostener que en el proceso mismo de generación de conocimientos y de difusión, de aprendizaje, pues
ciencia, como lo ven nuestros amigos y colegas científicos, ciencias duras llegan a decir, y humanidades, pues no admiten separaciones tajantes. Aunque hayamos cometido muchos errores en esta materia, tanto en la organización universitaria como en la organización de las políticas del Estado para las universidades. No sé si la propuesta de la directora propuesta del CONACYT para el próximo gobierno, con su propuesta de aumentarle al CONACYT un H, con eso vayamos a abrir, esclarecer el panorama futuro de la investigación científica y de los apoyos que el Estado le debe a esta investigación. Pero habrá que esperar a ver cómo se concreta esta pues toma de posición y toma de conciencia de una cuestión que por descuido, pienso yo, de todos nosotros, pues ha llevado a posiciones estrafalarias y vergonzosas, de querer, por ejemplo, eliminar la enseñanza de la filosofía y de la ética en los diferentes niveles de nuestra educación, ¿no? No es, por cierto, mal nuestro, ¿no? Lo han intentado hacer en diferentes partes del mundo y hay que estar alertas. Pero como decía, yo quería decir que pienso que el doctor de Garay tiene razón y que esta forma de hacer gobernabilidad con nosotros no es la más productiva, ¿no? Yo le decía a Jaime que lo que valdría la pena es tener aquí a quienes luego van a conversar, supuestamente sobre lo que yo voy a decir, ¿no? Para pues hacer un coloquio, precisamente, ¿no? que nos permitiera pues un intercambio más vivo. Pero en fin, la dictadura del micrófono hay que respetar, Yo preparé un pequeño documento que no voy a leer todo, simplemente voy a llamar la atención sobre algunas cuestiones de orden general que tienen que ver con lo que nos trajo aquí, y en este caso con el tema de la participación. Pero voy a dedicar, creo, buena parte de mi tiempo a señalar algunos de los muchos apuntes que tomé a partir de la magistral, magistral exposición de Romualdo, y de las no menos magistrales intercambios que hubo después. A mí me inspiraron preguntas muy elementales, pero las quería compartir porque creo que son preguntas pertinentes, más allá del círculo de expertos, ¿no? que es lo que pienso yo que importa, sin desmedro de la importancia que tenemos que darle al trabajo de los investigadores que se vuelven expertos en esta u otras materias. Participación, ¿por qué poner de relieve el tema de participación en nuestras universidades? La primera pregunta sería, pues, ¿qué no hay participación? Ya Romualdo pues, nos advirtió sobre la enorme heterogeneidad de los modos de participación, aunque en la letra estén homologados. Pero destacó, y los destacaron los colegas que siguieron, el tema de lo que podríamos llamar el vehículo por excelencia de la participación universitaria. Así lo interpreté yo. ¿Cuál es este vehículo? ¿Qué dijo?
fue Romualdo, ¿verdad? El ADN, ¿no? ¿Cuál es? Es el trabajo colegiado. No es la elección anual o bienal o trienal o sexenal de autoridades. Eso, para mí, por lo menos, es un adjetivo de la participación universitaria. Lo que es sustancial, lo propio de la participación universitaria, es el trabajo colegiado en torno a la enseñanza, que incluye todo: objeto de estudio, organización del mismo, organización docente, calificaciones, evaluaciones, autoevaluaciones de los colegas, etcétera. Eso es lo que puede hacer vibrar de nuevo a nuestras universidades. Pero por diferentes razones, que yo aquí sí discreparía un tanto de mis colegas que me antecedieron, por diferentes razones no lo hemos logrado. Y hay, no sé qué piense Romualdo de mi calificación, más que un déficit de representación, una crisis de representación, llegó a decir él, yo creo que hay un déficit de participación. Si no hubiera este déficit, la legitimidad se produciría de otra manera, de una manera más genuina. O sea, se generaría a partir del trabajo colegiado en torno a objetivos más o menos bien definidos y en torno a procesos de revisión, corrección, evaluación y corrección eventuales, ¿no? Pero eso no lo hemos logrado, y sin querer disculpar nuestros sistemas universitarios, que yo puedo estar de acuerdo, son muy imperfectos, que merecen ser reformados, corregidos, etcétera. Al final, nosotros, las comunidades universitarias, de estudiantes y de profesores particularmente, pues lo que hacemos es expresar el pasmoso déficit de participación de nuestra sociedad, en particular en los asuntos que tienen que ver con el Estado, su gobierno, su control y su posterior evaluación por la vía, pues, que nos han enseñado los clásicos, que es por la vía de la discusión y la votación. Yo oyéndolos, no imaginaba qué mecanismo alternativo a los que tenemos podría concitar una participación mayor, pero sobre todo, no solo mayor, sino duradera, porque es una condición de la participación como vector, digamos, virtuoso del resto del proceso universitario. Si tiene que durar esta participación. La vida colegiada no termina nunca, lo sabemos, pero la gente, en particular los estudiantes, se cansan, se aburren, no ven resultados prontos que estén a la altura de sus expectativas, y viene este proceso de descalificación pasiva del propio orden colegiado, que en efecto hay que poner en el centro de la preocupación de los universitarios, pero al mismo tiempo inscribirlo en el contexto al que pertenece. Y yo creo que pertenece al contexto político general nacional, que pues lo que nos ha revelado es un muy serio, severísimo problema educativo. Al eliminar el civismo y al tratar de compartir, no se logró mucho, pero al tratar de compartimentar la historia, pusimos a un lado el inicio de la educación democrática de la sociedad, que en efecto se inicia en el aula y en los niveles más iniciales del aula, es decir, la primaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos resignemos o nos consolemos? No, pero que no perdamos de vista el contexto. Esa sería mi sugerencia.
y cito aquí a una filósofa española que me interesa mucho, Victoria Camps. Dice ella, el ciudadano no es solo sujeto de derechos, sino también de obligaciones. No solo hay que garantizarle la libertad, con todos los condicionamientos que el derecho a la libertad supone, sino que el individuo, en la medida en que se considera ciudadano de una democracia, tiene la obligación de cooperar con la sociedad. De lo contrario, es difícil que la democracia funcione y prospere. Yo pienso que podríamos, sin mayores problemas, traducir casi este apotegma de Victoria a nuestros principios generales universitarios sobre la participación, y en particular sobre la participación de los jóvenes, es decir, de los estudiantes. Y de aquí surgen algunas preguntas que yo quería dejar planteadas y no responderlas. ¿Cómo establecer relaciones virtuosas entre calidad académica y participación democrática? Eso no es una cuestión que hayamos resuelto en la práctica más que coyunturalmente. Voy a hacer un juicio sumario. Creo que en nuestros procesos de renovación, de revisión de la enseñanza y la investigación, ha tendido a predominar la participación, por cierto, no muy democrática, sobre la preocupación con la calidad académica. Y ahora estamos corriendo el peligro, ya se dijo aquí hace rato, de que con este llamamiento a aumentar cuanto antes la cobertura, volvamos a dejar un poco al lado de la preocupación el tema de la calidad, que quiere decir aprendizaje. La participación, la más activa y duradera que imaginemos, no nos resuelve el tema de la calidad ni del aprendizaje. Y consecuentemente, estas me parece son modalidades que deberíamos incorporar al discurso de la renovación universitaria. ¿Qué modalidades o características del régimen democrático, entonces, son compatibles o adecuadas para las instituciones de educación superior, dedicadas por mandato, en nuestro caso por mandato de ley orgánica, a producir conocimiento, transmitirlo, difundirlo y formar gente, formar ciudadanos, pero también formar científicos, ciudadanos, y humanistas, ciudadanos, pero humanistas y científicos, no solo ciudadanos. Entonces, ¿cómo conciliar el fomento y la difusión del conocimiento con estos principios de representación y participación? Desde luego que se trata de preguntas abiertas para las que no hay respuesta única, pero me parece nos obliga a mejorar nuestras destrezas reflexivas. Ya lo mencionó Romualdo, el tema principal de la construcción de la Universidad Nacional Autónoma de México fue el de la estabilidad. Desde que se ganó la autonomía en 29 hasta 1945, en que se emite la nueva ley orgánica de la universidad, el gran problema de la universidad fue la estabilidad. Afectada, amenazada, acosada por dos grandes vertientes, una interna, que siempre con lazos externos, pero eso, pues así es la vida, ¿no? Nadie se puede aislar, que eran los intereses de grupos de profesores que tenían grupos estudiantiles y con base en eso modificaban decisiones, quitaban rectores, cambiaban autoridades de manera arbitraria. Y en 45 se supone, así dice el credo y el canon de la UNAM,
a partir de 45 logramos lograron crear mecanismos efectivos de estabilización sin afectar lo que había de participación y deliberación universitaria, que fue en particular la ley orgánica, pero no solo la ley orgánica, digo la Junta de Gobierno, pero también el patronato. Y comenzamos a manejarnos con una especie de gobierno de tres patas, con una presencia importante, aunque en muchos casos simbólica e insatisfactoria, del Consejo Universitario como máxima expresión de la colegiación, como forma de gobierno y como forma de administrar las cosas, de administrarnos. Ahora tenemos el problema de los grandes números y el problema de las rutinas, que como bien dicen los filósofos, ya le dio sabor a nada, ¿no? Tenemos reuniones rutinarias del Consejo Universitario, muy grande, donde se ventilan asuntos delicados o no, como los que hemos tenido que ventilar en los últimos tiempos sobre la seguridad interna, la vigilancia dentro de la institución, sin que uno pueda identificar con claridad que haya habido una reflexión, una deliberación y un debate de calidad. Seguimos, hablo en primera persona al plural porque me siento corresponsable, seguimos poniendo muchos temas debajo del tapete. Es decir, para decirlo rápidamente, no tenemos un servicio de vigilancia en la universidad. Hay unos señores que se llaman de vigilancia, pero es otra cosa. No son vigilantes, y mucho menos son un servicio de orden de la universidad. Y como dijo Romualdo, pues impera la convicción de que la fuerza pública no puede entrar a nuestras universidades, ¿no? Yo aquí lo calificaría. Yo me pregunto si no puede y debe entrar en el caso de circunstancias de criminalidad flagrante, porque los habitantes de esos territorios ni andamos armados, ni somos en la mayoría karatecas, ¿no? Y entonces lo que hay, y se ha impuesto, es una especie de temor opaco, difuso, que pues yo he sentido al conversar con mis estudiantes, que a los que no les ha pasado nada, porque el área nuestra es, ¿cómo diría el clásico? Fifí, ¿no? Pero está muy cerca del otro lado, ¿no? Que es filosofía. Y bueno, pues la tentación de ir a las islas, al Prado Central, o bien caminar, como lo hacen muchos, a otras áreas de la universidad, se ha convertido ya en motivo de preocupación y miedo. Y con eso no habíamos topado los universitarios, al menos que yo recuerde. Quizás en algunas universidades de los estados ha ocurrido, pero no tendría yo ejemplos buenos de que se haya entronizado una práctica criminal de la manera en que lo ha hecho. Y aquí sí tenemos problemas, porque, entre comillas, la participación universitaria que se da a través de la colegiación, en particular, en este caso, en el Consejo Universitario y su Comisión de Seguridad, desde hace muchos años en que empezamos a detectar situaciones ominosas como la que ya se convirtió en realidad, pues se negaron una y otra vez a profesionalizar un sistema de vigilancia, y no se diga a estar dispuestos a, por la vía más legítima, imaginable, es decir, una decisión del Consejo Universitario, a llamar a la fuerza pública. Y pues algunos lo recordarán, ¿no? No hubo manera de resolver la terrible huelga de fin de siglo, que al final pues
admitir la presencia de la Policía Federal por un rato breve, con una operación venturosamente quirúrgica, ¿no? Como ya bisturí, y entramos a otra fase que no hemos terminado, en la que la búsqueda de la estabilidad, la priorización incluso de la estabilidad, tuvo que vérsela, sin embargo, dado el cambio demográfico, el cambio demográfico de México, el cambio económico y mental del mundo, pues imponen, que es la preocupación por la calidad, el estar a la altura de los requerimientos de una sociedad tan grande, de una economía tan grande también y tan defectuosa como es la nuestra, ¿no? Se habló del 68 y el 18. Yo creo que a todos, bueno, a partir de cierta edad, a todos nos ha inspirado, nos inspiró, a mí cuando estudiante, me emocionó el Manifiesto Liminar de Córdoba. Creo que Romualdo también, aunque es más joven. Pero creo que estaremos de acuerdo en que no se puede transponer el Manifiesto Liminar de Córdoba, pero sí en un aspecto. Tanto el 68 nuestro como el 18 cordobés no fueron movimientos universitarios en el sentido gremial del término. Fueron movimientos de universitarios frente al poder público, más señaladamente en el caso nuestro del 68. Fue un movimiento de universitarios, fue un movimiento que tuvo como una de sus banderas la afirmación y defensa de la autonomía frente al gobierno y el Estado, y como lo demostró el ingeniero Javier Barros Sierra y la Junta de Gobierno de entonces, fue un movimiento que unificó las diferentes perspectivas e intereses que confluyen en esa cosa que llamamos la universidad, frente a la ilegalidad, la violación flagrante del derecho y de la Constitución por parte del gobierno de la República. ¿Cuál fue la participación de los universitarios entonces? Simplemente para contrastar con lo que hemos aquí empezado a dirimir, ¿no? Bueno, asamblea abierta de los estudiantes, casi diría yo permanente, ¿no? ¿Cómo se llama? Desmantelamiento, ¿no? De lo que se llamaban las sociedades de alumnos, que eran las formas tradicionales de organización de los estudiantes, por lo menos en la universidad. En el Poli ocurrió lo mismo con la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era una federación que cubría todo el país. Esa quedó hecha a un lado por la movilización y la participación. En contra del porrismo. Y contra el porrismo. Manifestaciones y brigadas. Esa fue la participación de los universitarios en el 68. Poco que ver con los procesos, digamos, que son propios de una institución como la universidad. Y luego vinieron, como nos recuerda Gilberto Guevara, los grandes vacíos en la vida universitaria, ya no en la relación universidad-estado, que esa fue una relación que por un buen tiempo se rompió para afectación de la universidad, pero como vimos después, para juicio final del sistema político, de un sistema político caduco, miope y necio, ¿no? Que se convirtió
pues en criminal, ¿no? Vinieron los grandes vacíos y el 71 los profundizó todavía más. Dice Gilberto, se vivía en la universidad un ambiente de radicalismo y frustración generado en gran parte por las masacres del 68 y el 71. Esta subjetividad reinante era comprensible. Las consecuencias fueron obvias: resentimiento, radicalismo, desesperación. Junto al activismo frenético y radical de los comités de lucha, florecían todas formas de disidencia. Las acciones violentas se multiplicaban, dice Gilberto. No, pero lo que me interesa destacar es que, pues entonces, convengamos para entendernos en que hay participaciones y participaciones que obedecen a diferentes momentos de una relación que no tiene por qué alarmarnos ni llamarnos a la denuncia, una relación inevitable entre la universidad pública y el Estado. Es más, yo creo que para no confundirnos de más, habría que insistir en que la universidad pública forma parte del Estado. Y que entonces el problema que tenemos no es solo el de ver cómo nos damos gobernabilidad y cómo generamos gobernanza, no. ¿Cómo obligamos al Estado, al resto del Estado, si es que se permite esa barbarie, ¿no?, semántica? ¿Cómo obligamos al resto del Estado a hacerse cargo de sus obligaciones para con la universidad, que es parte del Estado? O bueno, si quieren, que debe ser parte del Estado, para funcionar, para progresar, para, por así decirlo, para ser funcional a los intereses y objetivos nacionales que tarde o temprano, en principio o en el fin, terminan en el Estado. Mientras haya Estado, mientras no los desaparezcamos como vamos a desaparecer la Junta de Gobierno. Y entonces termino con una preocupación que también expresaron los colegas antes y que pues tiene que ver con lo que yo vine supuestamente aquí a decir, ¿no? ¿Y los estudiantes qué? Bueno, para empezar, nos lo dijeron, asumamos que no hay estudiante tipo y que en todo caso el estudiante tipo, a partir del cual se generaron diversas políticas, ya no es el estudiante tipo de hoy. Y que eso pues nos obliga a entrarle en serio a una investigación a fondo sobre nuestros estudiantes, nuestros jóvenes. Yo descubrí lo que era el principio de un cambio enorme en la mentalidad, pero también en la facha, en la tez de nuestros estudiantes en la UNAM, no tanto con la huelga del CEO, que terminó luego a un año o dos de distancia con el Congreso Universitario. No, en el Congreso Universitario, con el desempeño de unos grupos muy dinámicos, muy activistas, muy organizados, los mejor organizados de todo el Congreso, que estaban en torno a una cosa que se llamaba la coordinadora. Y gritaban, aquí y ahora con la coordinadora. Liderados por algunos muchachos jóvenes, quizás de los primeros años de las licenciaturas o de los últimos del CCH o la prepa, muy inteligentes, muy intransigentes e irreductibles. Bueno, pasó el tiempo y luego pues yo traté de averiguar, porque sí me impactó, me impresionó mucho. Y bueno, también se dijo aquí, pero lo reitero, quizás aquí Jorge Martínez a lo mejor seguro me corrige, habría que pensar para México
en aquel manifiesto situacionista, ¿no?, de la pobreza de los estudiantes, si no recuerdo mal. Este muchacho vivía en un cuarto de azotea, trabajaba precariamente, con lo que hoy llamamos informal. Su familia, quién sabe dónde estaba. Y por cierto, quién sabe dónde quedó. Quién sabe dónde quedó. Y era, bueno, muy impresionante, ¿no? Y era muy impresionante ese colectivo. Creo yo que en parte ese colectivo se mantuvo y acabó en la huelga de fin de siglo, que fue pues una huelga primero pues de protesta, de airada, de reclamo a los modos como la entonces administración universitaria quiso procesar un tema muy delicado, que es el tema de la gratuidad o no de las cuotas. Pero acabó pues en una cancelación muy fuerte, dramática incluso, de la participación de los propios estudiantes que habían hecho la huelga, ¿no?, hasta llegar pues a lo que vivimos en los últimos momentos de esa huelga. Y entonces termino con preguntas, porque es lo que me han provocado los expertos y estudiosos en el tema. Para empezar, una que creo que ya hizo alguien. ¿Sí es la hora de la reforma? No lo sé. Porque si es la hora de la reforma, sí es indispensable que digamos qué reforma. Y si decimos que es la hora de la reforma y proponemos qué reforma, entonces tenemos que responder a lo que muy bien dijo Angélica. Bueno, no, lo importante no es entonces ni la reforma ni si llegó su hora. Lo importante es que definamos qué universidad queremos. Y eso me parece que no puede ser una tarea exclusiva de los universitarios. Porque casi podemos cruzar apuestas de cuál sería la respuesta dominante, ¿no? Queremos más recursos, mejores salarios y que no nos molesten. Entonces, ahí tenemos que meter el tema de qué universidad necesita el país. Y eso hay que investigarlo y estudiarlo y preguntarlo. ¿A quién? A la ciudadanía. Y a través de sus organizaciones o por todos los métodos que nos han inventado, de encuestas, sondeos, etcétera, etcétera. Y terminaré aquí. Ya dijimos qué universidad queremos, lo dijimos juntos, a través de nuestros órganos representativos, pero a partir de una deliberación como no solemos tener. Y entonces terminamos, ¿verdad?, con el tema de siempre. ¿Y qué Estado entonces necesitamos? ¿Qué Estado, qué comportamiento del Estado requerimos para comenzar a construir la universidad que queremos a través de la reforma que creemos llegó su hora? No podemos evadir esas cuestiones, pienso yo. Y aquí pues, recuerdo una anécdota que le comentaba a Romualdo, ¿no?, que cuando descubrí yo, ellos ya lo conocían porque ya tenían tiempo en la Junta de Gobierno de la Veracruzana, cuando descubrí la atrocidad que estaba cometiendo el gobierno del Estado con esta universidad, manejando ilegal y arbitrariamente los recursos a que la universidad tiene derecho. Yo le dije, le comenté al doctor Sarucán, ¿no? Dije, oye José, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Me dice, no, sí puede ser y ya lleva tiempo. Pero dice, la cuestión no es esa, Rolando. Tienes que asumir que el problema de origen de todo esto es que al Estado
y a los gobernantes no les interesa la educación pública superior. La soportan, la controlan, la manejan, la mantienen a distancia, pero no les interesa. Y si tiene razón José Sarucán, pues entonces estamos en problemas, ¿no? Porque tenemos que generar ese interés y convertirlo en un interés de Estado, es decir, un interés inscrito en una visión y una construcción institucional. Yo ahí escribiría algunas de las preocupaciones sobre participación, aquí sí, en el interior de las universidades, que pues me han provocado mis distinguidos colegas y amigos. Muchas gracias. Yo creo que indudablemente Rolando no solamente nos ha expuesto ideas y experiencias, conocimiento como esperábamos, sino que además nos ha provocado, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros ahorita tendríamos una corrección de varios aspectos que tienen que ver con el tema del coloquio, y esta última parte que tiene que ver con el Estado, yo creo que es muy relevante que lo incluyamos ya de una manera abierta, ¿no? Con todo el derecho y con todas las preocupaciones y el conocimiento que siempre andamos diciendo que tenemos. Creo que fue una gran intervención la que ha hecho Rolando. Tenemos tiempo bueno para preguntas y respuestas, si es que es el caso, así que aprovechemos, los jóvenes sobre todo, que por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Núñez y sí, me parece muy interesante todo lo que está sucediendo en este coloquio. Y bueno, son muchos niveles los que conforman la problemática de la universidad de hoy. El nivel del Estado y de la relación que las universidades tenemos con el Estado es muy relevante. Y en ese sentido, hoy creo que en el país estamos ante un cambio muy importante que como universitarios tenemos que abordar y aprovechar. Justamente en este sentido de preguntarnos qué tipo de universidad queremos. Me parece que esa es una pregunta central. ¿Qué tipo de universidad requiere hoy nuestra sociedad? Y en otro nivel, esta pregunta, creo yo, tendría que pasar también por preguntarnos qué tipo de universidad somos hoy a 30 años del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, desde mi punto de vista, ha afectado profundamente al sentido de la universidad pública. Ha contribuido a un deterioro impresionante de la calidad y del lugar que tiene la universidad pública en nuestra sociedad. Entonces, ¿y cómo ha afectado el neoliberalismo? Ya se ha dicho aquí, los programas de eficientismo absurdo, de eficientismo que lo que ha generado es justamente el deterioro de la calidad de la educación, el deterioro de la calidad de la investigación. Entonces, tenemos que ir al punto. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esas políticas que desde hace 30 años nos están deteriorando de esta manera? ¿Qué es lo que vamos a proponer para hacerlo? ¿Qué es lo que queremos como universitarios? Y recobrar también la unidad, porque si algo ha afectado las políticas neoliberales a la universidad es que ha generado un individualismo y una competitividad que no permite pensar juntos. Y lo que tenemos que hacer es pensar juntos cómo queremos construir una universidad con responsabilidad social, acorde con las demandas de la sociedad, y eso pues es desde luego el gran desafío. ¿Cómo vamos a trascender lo que nos ha venido afectando esta política
como personas, como profesionistas, como profesores, como investigadoras, cómo nos ha venido afectando en nuestras relaciones. Hablando de la Universidad Veracruzana, sí, porque es la universidad de la que tenemos que hablar en este recinto, creo yo, pues lo que estamos viviendo es tremendo. O sea, estamos viviendo una situación de una crisis de relaciones en todos los niveles que nos impiden principalmente generar esa participación colegiada. No podemos ya hablar en esta universidad de organismos colegiados en los que se discutan programas académicos que respondan a la necesidad de los estudiantes de hoy. Ni siquiera sabemos, como dice bien el profesor Rolando Cordera, qué tipo de estudiantes tenemos. Entonces, creo que sí, es una gran responsabilidad hoy de todos y todas las universitarias el que respondamos ya ante esta situación y sobre todo aprovechemos digamos, lo que nos están planteando desde las políticas del nuevo gobierno que vamos a tener, que la sociedad mexicana lo está demandando, digamos, cómo vamos a aprovechar para llenar estos vacíos que bien se han dicho aquí, tienen las propuestas de la universidad en el nuevo gobierno. Gracias. Totalmente de acuerdo, yo creo. Y no es privativo de la Veracruzana. Totalmente de acuerdo, no es privativo de la Veracruzana, es muy generalizable. No sé si tengas algún comentario que quieras hacer al respecto. No, un agregado, porque hablamos de la relación universidad-estado, y aquí se dijo que esta relación se tradujo en los últimos 20 años en unas políticas restrictivas, de control, de abrumadora burocratización, etcétera, etcétera, ¿no? Se hizo la taxonomía de este asunto que por cierto, a nuestra manera, pero solo a nuestra manera, la UNAM resintió, porque no entró en esa programática, para bien y para mal, ¿no? Pero yo creo que hay un tema ahí que tenemos también que asumir. El SNI, Sistema Nacional de Investigadores, y luego los diferentes sistemas de estímulos, supuestamente o no meritocráticos, que inventamos en varias universidades, ¿no? Bueno, en la UNAM hubo, pero no es solamente en la UNAM, respondían a una circunstancia, a una coyuntura muy crítica y grave, que era la crisis financiera que se convirtió en económica de los años 80 del siglo pasado. Y de entrada, lo que estaban viendo los directivos de la universidad era pues que con la terrible inflación, devaluaciones, congelamiento de sueldos de los académicos, pues los académicos quizás más valiosos y jóvenes se estaban yendo. Y el SNI fue un proyecto de emergencia. Cómo la congelación de sueldos y salarios fue de emergencia. Yo, por cierto, no voy a justificar, yo no estuve de acuerdo y creo que sigo sin estar de acuerdo con lo que se hizo, pero se hizo. También, pero respondía, se justificaba por la emergencia, por la gravedad de lo que estábamos viviendo. Bueno, pero ya pasó esa gravedad y esa emergencia y el congelamiento se ha mantenido, sustancialmente hablando, y el SNI lo que ha hecho es crecer geométricamente hasta volverse, me temo, inmanejable en muy poco tiempo. Bueno, si la raíz del asunto fue la escasez de recursos del Estado,
propiciada por aquella crisis y sus añadidos, inflación, devaluación, etcétera. Bueno, pues volvamos al origen. Al modificar para beneficio de todos las relaciones Estado-Universidad, no solo hay que plantearnos el tema de qué universidad, qué reforma, sino qué Estado. Y ahí entra pues la mala palabra de estos tiempos, que es la reforma fiscal. No vamos a poder argumentar a favor de una universidad renovada, transformada, mejorada, si no nos hacemos cargo de que el responsable de apoyar todo esto, que es el Estado, vive una penuria fiscal impresentable. Digamos, es un caso casi único en el mundo, diría yo, como lo que dijo el Papa aquel de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Nunca hizo cosa igual con ninguna otra nación. Pues nosotros, gracias al petróleo y a la deuda, nos mantuvimos hasta hace unos cuantos años, pero ya no más. Y lo que tenemos ahora, pues es un abaratamiento no un achicamiento del Estado, siquiera típico del neoliberalismo y sus fórmulas más elementales. No, estamos viviendo un adormecimiento del Estado, incluso una descomposición del Estado. Bueno, yo aquí sí, perdónenme, pero pues me jalo a mi establo, ¿no? Y digo, bueno, es que no vamos a poder con todo esto si no hay una reforma fiscal en serio. Creo que se le puede justificar, por ejemplo, con las universidades, esas universidades dizque en quiebra, pues hay que salvarlas, ni modo que las rematemos. ¿Y cómo se les salva? Pues con un rescate, de entrada un rescate financiero y luego vendrá lo demás. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Bancomer? No, ¿verdad? Entonces, el tema, cuando hablamos de universidad, reforma, mejoramiento y relación universidad-Estado, no dejemos a un lado esta cuestión, porque es real. Más allá de que si se lo gastaron mal o no, que si se lo robaron o no, el tema real es que no hay recursos mínimamente suficientes para encarar estas problemáticas. ¿Algún comentario o pregunta? Estaría de acuerdo con la idea de que los estudiantes se cansan de participar, de demandar, de pedir, de llevar a cabo acciones y no encontrar respuestas. Se cansan y eso provoca un déficit en la participación. Pero yo quisiera pensar también que en buena medida el déficit de la participación se debe a la posibilidad de ser reprimido, y no físicamente, sino reprimido en términos institucionales a través de los propios cuerpos colegiados, a través de la propia organización. Es posible limitar, impedir, echar abajo la participación de los jóvenes. Yo creo que muchos jóvenes no participan o no toman decisiones para participar activamente en la vida universitaria, y creo que sí hay un rasgo de temor. Lo que pasa afuera nos impacta, pero también las situaciones internas limitan la participación de los estudiantes. Es mi supuesto. ¿Alguien más? Lo que quiero decir es que estamos hablando aquí sobre todo de las relaciones de la universidad con el Estado, y estamos hablando y perdemos de vista el problema interno. Hay otro fenómeno que creo que es muy importante que se ha producido en la universidad, y no solo en la universidad, sino en todo el mundo, en muchos ámbitos, que es en este caso el crecimiento de la administración. El personal administrativo ya rebasa el 50% del total de la Universidad Veracruzana y va a seguir creciendo si nadie lo detiene. Creo que esto es algo muy importante.
Se están malgastando recursos ahí, se olvidan las funciones básicas como es la difusión cultural, se les reprocha a los artistas, a los grupos artísticos, se les acosa, se dice que no hacen nada, que no trabajan lo suficiente, pero no hay recursos para moverlos. Algunos preparan un concierto y no se les manda a Orizaba porque no hay recursos, no hay viáticos. Entonces se descuidan estas funciones y porque la administración ha ido creciendo. Los administradores, los funcionarios se convierten, tienen una tendencia a rodearse de séquitos de empleados para todo. En la Dirección General de Investigaciones, que hace poco nada más había unas cuantas personas, ya ocupan oficinas enteras, pisos enteros. Entonces esto es muy grave y no se debe perder de vista este problema del crecimiento de la administración, del personal administrativo, que ahí se está malgastando todo. Es todo, ¿no? Gracias. Cierto, hay que verlo, hay que resolverlo. ¿Alguna pregunta más? Soy catedrático de la Facultad de Derecho y en este reposicionamiento que se plantea sobre la relación de la universidad con el Estado, a mí me parece muy peculiar que siempre que se discuten las ideas de cómo debemos de pensar la universidad juntos, regularmente nos escudamos en el uso de algún lenguaje especializado o en alguna codificación propia y olvidamos de por medio que la ley está dirigida a que la comprenda cualquiera. Entonces es una cosa curiosa que cuando hablamos de nuestra forma de gobierno, comenzamos a trazar una playa de expresiones para poder escudarnos en cómo queremos nuestra universidad. Entonces me parece que sí es importante, si estamos hablando de una reformulación de cómo nos vamos a gobernar, de cómo vamos a fijar nuestras instituciones o cómo van a ser nuestras relaciones hacia el interior de la universidad, brindarles mucha mayor claridad, porque es desafortunado que nosotros estemos a lo mejor discutiendo qué entendemos por gobernanza, qué entendemos por gobernabilidad y no podamos darle ya claridad a nuestro lenguaje de una forma más definitiva, sobre todo si lo que queremos es emprender una reforma de nuestra universidad. Muchas gracias. Tenemos todavía como 8 minutos, 10 minutos, ¿no? Así que… Pues aprovecho, perdón. Sí. Miren, apoyándome en lo que señalaba la doctora Cristina Núñez hace un momento, sobre la aplicación de políticas de ajuste macroeconómico neoliberal en los diferentes sectores y regiones del país, para el caso de las universidades, no desde hace 30, desde hace más de 35 años, se vive un proceso intenso de precarización de los ingresos de los trabajadores académicos. La verdad, para mí resulta sorprendente, pero bueno, pues ya es lo regular, que el 73% del personal académico que sostiene esta universidad esté conformado por maestros por asignatura, que no ganan más pesos, menos de 8,500 pesos mensuales, ¿verdad?, para sostenerse, induciendo de esta manera la desprofesionalización, porque ¿a quién le alcanza a estos niveles con 8,500, 10,000 pesos para vivir? Y en cambio tenemos sectores en la cúpula, en la élite de la administración universitaria, con sueldos cercanos a los 200,000 pesos. Una persona aquí gana 195,000 y aquí tengo las evidencias para poderlo constatar. Esto es casi del dominio público. Se encuentra en redes sociales, está documentado y para el que no lo entienda, pues que acuda al sitio de transparencia de la Universidad Veracruzana. Cuando usted habla de la importancia de una reforma fiscal, yo siempre pienso, y se lo decía al dirigente del sindicato, no es que no haya dinero para cubrir las diferencias salariales, lo que pasa es que el dinero está en otras manos. No se grava en este país a quienes más utilidades perciben. Usted me parece que es economista, si no me equivoco, de origen. Bueno, si no lo es, informo. Ya no. Sí, las grandes corporaciones, sí, evaden más del 85% de los impuestos que debían tributar, esto con la complicidad de las administraciones priistas. Y lo que desde hace tiempo, y recordar aquí también la doctora Cristina Núñez, venimos indicando,
es que el sindicato ha desempeñado, no el sindicato, sino la dirección sindical, un papel activo sumamente importante en la precarización del trabajo académico, permitiendo la modificación de las formas de contratación. Se pulverizan los tiempos completos, se fragmentan los medios tiempos, se contrata maestros por hora y finalmente se ubica a la mayor parte del personal académico en una situación pues que no corresponde al tipo ideal de universidad que quisiéramos tener. Entonces no es que no se tenga dinero, sino hay una forma de funcionamiento corporativo muy especial en donde la dirección sindical tal parece que funciona como la extensión del departamento de personal y de nóminas de rectoría, y en donde la misma rectoría como dependencia, como institución, funciona como una extensión de Hacienda y Crédito Público, que es desde donde se gobierna económicamente al país. Entonces, si estas cuestiones no son abordadas, yo no veo de qué manera podamos modificar la ley orgánica sin modificar la universidad, sin modificar nuestras formas de contratación y sin modificar el contenido político vertical y autoritario con que estamos acostumbrados a mencionar. Pero esto es solo una parte, no quiero abundar, nada más quiero señalar otra parte muy delicada del asunto, el tema de la participación. Tal parece que vivimos en una cultura de la sumisión, dedicados a adorar y a reproducir las jerarquías. Cuando yo digo que debe desaparecer la rectoría y la junta de gobierno y que el mejor rector como el mejor presidente o el mejor gobernador es el que no existe, es porque estoy cuestionando la centralización exacerbada y nada más pongo a prueba lo siguiente: reduzcas el sueldo del rector o de un alto funcionario, del mismo gobernador, al doble de lo que percibe un maestro de tiempo completo y a ver quién se interesa por competir por el cargo. ¿Sí? Se buscan las recompensas económicas, se dice no, nos interesa el pueblo, nos interesa la universidad, la educación, esa es la demagogia. Interesan los beneficios económicos y el poder que se puede acumular desde esos cargos. Si a estas alturas no lo percibimos y no lo asumimos, vamos a seguir reproduciendo estos esquemas realmente primitivos de organización y de funcionamiento de una universidad que podía introducir las innovaciones de la cibernética y de la informática para la toma de decisiones y la descentralización. Por favor, muchas gracias. Gracias. Muy apreciada su colaboración. Desafortunadamente ya el tiempo se nos vino ahora sí encima. No sé si Rolando tuviera algún comentario final. No, yo nomás, pues a lo mejor sí vivimos una cultura de la sumisión, como usted dice, pero la candidatura que ganó en julio fue una candidatura opuesta abiertamente al establishment, al sistema económico imperante y demás, y ganó con 50 y tantos % de los votos. Esos votantes no me parecen sumisos. Entonces, yo creo que lo que no nos conviene es generalizar de esa manera. Pero, en fin, y sí le diría, uno puede demostrar, sobre todo los economistas, yo ya me salí de la profesión, uno puede demostrar que hay recursos. Si uno ve el tamaño de la economía, el tamaño de las utilidades, etcétera, uno puede decir, pues, recursos hay, sí, pero siempre y cuando se administren de una manera distinta. Por eso es la reforma fiscal tan importante, porque en un país donde el 60% del producto se va a las utilidades, o más, depende del criterio que usted use, y el 30 o el 20, incluso hasta el 25% vaya solo a los salarios, pues uno no puede decir que no hay dónde cortar, incluso sin afectar los sistemas económicos actuales, ¿no? Pero, pues sí, en México, una y otra vez, las élites gobernantes y de la riqueza se han negado a esto que es elemental, incluso diría yo dentro del capitalismo, y solamente alguna variante un poco salvaje del llamado neoliberalismo se opone también a la reforma fiscal. Digamos, son un poco los libertarios y de los que ahora se hace eco Trump para reducir los impuestos a los ricos,
Pero eso, un rico también de la oligarquía americana, el que fue presidente luego, George Bush primero, a eso le llamó él voodoo economics, ¿no? Economía vudú. Siempre se ha mostrado que son hipótesis que no sirven. Pero lo que no puede negarse es que en México el nivel de recaudación no llega ni al 20% del producto. Solo se compara con Guatemala, con todo respeto para los guatemaltecos. Es una pobreza fiscal realmente despampanante, ¿no? Claro, la contraparte de eso pues es que la policía no le pagamos lo que debemos pagarle, a las enfermeras tampoco y a muchos profesores tampoco, ¿no? Pero bueno, ahí entraríamos en otra discusión, ¿no? ¿Qué son los méritos? Yo creo que sobre todo en la academia pues sí tiene que haber gradaciones y estratificaciones. Si no, no funciona la academia, se convierte en otra cosa, ¿no? Pues muchas gracias al doctor Rolando Cordera por sus ideas, sus planteamientos, su discusión y sobre todo su excitación para que todos pensemos mucho todos estos asuntos y participemos en las diferentes oportunidades que vamos teniendo, ¿no? Y les agradezco a ustedes su presencia y su atención y creo que con esto cerramos la